Todo comenzó en la tarde del 18 de marzo del 2003. Fui conducido para mi casa, para mi domicilio, por 3 efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria. Yo estaba dándole una paletica de helado a mi niña. Faltaban 3 días para que mi niñita cumpliera 1 añito de edad nacida. Estaba dándole una paletica de helado a mi niña y la vecina sale corriendo y me dice: Normandito, corre, 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 que ahí está la policía y la seguridad del Estado. Nuestro taxi fue rodeado, un operativo policial, y en medio de la vía pública fuimos detenidos. Y casi me parten las piernas a la hora de cachar. El cacheo no es más nada que revisarte para ponerte, posarte. Casi me parten las piernas. Nos hicieron un juicio sumarísimo. En el caso mío, una petición fiscal de 20 años y me condenaron a 24 años de sanción. Y comienza mi vida de prisionero de conciencia. Ahí comenzó lo que llamaría yo mi tránsito por el infierno. Soy Normando Hernández. Fui uno de los 75 activistas por la democracia, líderes de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios independientes arrestados por la Policía Política de Cuba en marzo de 2003. Este incidente se conoce como la Primavera Negra. Nos llamaron el Grupo de los 75. Fuimos condenados a pasar décadas en prisión a causa de nuestra oposición no violenta al régimen comunista de los hermanos Castro. No se le cogió ninguna granada, no se le cogió ninguna propaganda subversiva, no, lo que escribía era un periodismo alternativo a los del Estado, más nada. Su único crimen ha sido escribir, más nada. Se convirtió en uno de los actos de represión más desmedidos de Cuba desde la Revolución Comunista de 1959. Con el fin de tratar de, en este caso, de eliminar o de una vez y por todas extirpar la contrarrevolución interna que se estaba forjando ya en Cuba. Ellos decidieron encarcelar a estos 75 personas simplemente, nada más que por el delito de pensar, por el delito de reclamar sus derechos. Los arrestados durante la Primavera Negra, 74 hombres y una mujer, fuimos condenados hasta a 28 años de prisión. Tuvimos que soportar condiciones inhumanas como celdas inmundas, desnutrición, tortura y el abuso de los guardias de las diferentes prisiones. A la semana de estar allí ya en prisión, nos informan que seríamos sometidos a un régimen de aislamiento por 2 años. No teníamos acceso a llamadas telefónicas, no teníamos acceso a televisión, a radio. Nadie podía hablar conmigo, yo no podía comunicarme con nadie y simplemente estaba ahí. Y ahí pasan los meses y los meses y los meses sin tener comunicación con ningún tipo. A veces sin luz, sin agua y sin baño. En una celda de 3 metros cuadrados, con escasa ventilación, sin iluminación y con servicio de agua 5 minutos una vez al día. Las celdas fétidas, llenas de insectos, de roedores. Las ratas polulaban por doquier, entraban a la celda como si fuera su propia casa. La celda podías estirar las manos que topaban las paredes. El turco quedaba de la cama a solo 1/4 de la cama. La primera noche, allí yo creía que yo podía soportar todo tipo de tortura, menos la pestilencia, la fetidez, el mal olor que salía por aquel hueco de los excrementos podridos. Con este objetivo de tratar de desestabilizarte para que de una forma u otra usted deje de pensar como está pensando y a la vez lo puedan doblegar. El régimen nos trasladó lejos de nuestros hogares, separándonos así de nuestras familias y aumentando nuestro aislamiento y el sufrimiento de todos. A cada uno de estos hombres se los llevaron muy lejos de los lugares donde ellos viven, a otras provincias. Un ejemplo, yo vivo en el interior de la provincia de Matanzas y a mi esposo lo llevaron a una prisión a la provincia de Pinar del Río, al extremo occidental de Cuba. Por lo tanto, querían, a pesar de que nos habían castigado a casi 1/4 de siglo de nuestras vidas, querían ser mucho más crueles. Querían aislarnos del resto de la sociedad, aislando
aislando a nosotros desde el punto de vista de toda interacción social. La Primavera Negra de Cuba provocó una ola de condena internacional. Countries around the globe and the United Nations Human Rights Commission increasingly recognize the oppressive nature of the Castro regime and have denounced its recent crackdowns. En la isla, nuestras esposas, madres, hijas y hermanas se hicieron llamar las damas de blanco y comenzaron a marchar por las calles llamando la atención sobre nuestra suerte. Empezamos a preguntarnos y a decirnos, ¿qué podemos hacer ante tanta injusticia? ¿Qué vamos a hacer? Es demasiada injusticia, miren esto. Entonces, empezamos a conocer que en otras provincias estaba sucediendo lo mismo, nos estábamos conociendo. Decidimos ir vestidas de blanco todas, porque la ropa blanca es la paz, la pureza, el amor y la justicia. Luego después empezamos a organizarnos un poco más, a caminar en bloques de 2 en 2. También íbamos a las entidades del gobierno escribiendo cartas y dejándole pidiendo la libertad de nuestros seres queridos. ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva! Nos sacó el gobierno cubano de nuestras casas para poder abogar por la libertad de nuestros seres queridos. Nos unió el dolor, era un mismo dolor. Ellas realmente han jugado un papel óptimo. El papel de las damas de blanco ha sido significativo para lograr que la oposición en Cuba sea reconocida hoy más que nunca. Poco más de 7 años después del comienzo de la Primavera Negra, el gobierno cubano respondió a la presión, liberándonos. Con la ayuda de la Iglesia Católica y el gobierno de España, muchos de nosotros fuimos forzados a abandonar Cuba para vivir en el exilio. Algunos pocos, como el doctor Oscar Elías Bisek, insistieron en quedarse en Cuba para seguir abogando por el cambio. Me gusta vivir en Cuba, soy cubano. La libertad de expresión solo se puede ejercer cuando hay libertad de prensa, cuando hay libertad de palabra, cuando hay libertad para hablar en la televisión, cuando hay libertad de dar clases tanto en escuela privada como pública, cuando hay libertad de religión, y eso aquí en Cuba no se ve, porque aquí en Cuba no hay una verdadera libertad. En este momento ve o pensó que al escarcelar a los 75 hombres, que todos se iban a ir del país, que iba a acabar con las damas de blanco, y aunque quedaran poquitos en Cuba, iba a desaparecer. Pero realmente se equivocó, porque hemos cogido más fuerza, hemos crecido más. Desde nuestra liberación, el gobierno cubano ha tratado de persuadir al mundo de que está realizando cambios sustanciales. Por ejemplo, a partir de enero de 2013, se jacta de la apertura de las restricciones de viaje y de la capacidad de un reducido grupo de cubanos de ser dueños de pequeños negocios. En la isla, muchos de los cubanos pueden ver más allá de la propaganda del régimen. Porque el derecho a salir y entrar al país es un derecho que nos han robado durante casi 45 años. Ese es un derecho que nos han mantenido secuestrados y ahora, como una migaja, nos lo están ofreciendo. Cuando la mayoría de los países del mundo, para no decir casi todos, disfrutan de ese derecho. Entonces, ¿por qué eso no es cambio? Y evidentemente Raúl lo que está tratando de salvarse hasta que él dure en el poder. Y después que venga, bueno, que se arregle como pueda, pero yo no creo que esos son los cambios que Cuba necesita en estos momentos. Por parte del gobierno cubano los cambios son cosméticos, son cambios que no van a resolver el problema de la población de Cuba. Según Freedom House, una organización internacional de monitoreo gubernamental, Cuba sigue siendo uno de los países más represivos del mundo. A pesar de la brutalidad del régimen, la esperanza continúa viva.
Cada vez más, los cubanos están abandonando el miedo y trabajando por un mañana mejor. Y la población escogerá lo que desee para ese cambio profundo que deseamos en la sociedad, que sea una sociedad donde exista democracia, libertad y que esto nos lleve a la prosperidad y a la paz. Y realmente la realidad es esta, que nosotros los cubanos, los que estamos concientizados con la lucha pacífica, no violenta por una Cuba nueva, sí tenemos fe, esperanza y optimismo de que un día vamos a poder tener una Cuba libre. Hay un mensaje educado en las mazmorras castristas, educado dentro de la paciencia de la cárcel, y es que nunca se puede perder la esperanza. Mientras más oscura es la noche, más cerca está el día. Debemos continuar luchando donde quiera que existe un hueco en esta tierra, y es un deber de nosotros como ciudadanos combatir el mal. Que nadie pierda la esperanza. El bien siempre triunfa.